Shalom amados, les bendigo. Yo soy Manuela y hoy vamos a hablar de la parasha, bueno, de la Lilla 4, de la parasha 16, Beshalach. Beshalach. Bueno, en esta Lilla empieza diciendo que el pueblo de Israel llegó a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí. Luego viajaron al desierto de Zen, en el 15º día del segundo mes, luego de partir de Misrayim, ahí en el desierto. La congregación empezó a murmurar contra Moshe y Aarón. Así que el pueblo de Israel se quejó diciendo que estaban mejor en Misrayim, que comían todo lo que querían y tenían carne hirviendo en la olla. Así que Adonai le dijo a Moshe que haría que lloviera pan y todo el pueblo saldría y recogería su ración para un día. Así Adonai probará si observan la Torá o no. Y en el sexto día recogerán doble. Así Moshe y Aarón le dijeron a la congregación que esa noche reconocerían que fue Adonai quien los sacó de Misrayim, y en la mañana verían la gloria de Adonai, porque Adonai ha oído las murmuraciones contra Moshe y Aarón. Y Moshe dijo, porque yo les digo, sucederá que Yohi Bajei les dé carne esta tarde y su porción de pan mañana. Adonai ha escuchado sus murmuraciones contra él. Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Adonai. Moshe le dijo a Aarón que acercara a la congregación hacia la presencia de Adonai, porque él ha oído sus murmuraciones. Mientras Aarón estaba hablando, ellos miraron hacia el desierto y vieron la gloria de Adonai delante de ellos apareciendo en la noche. Bueno, ese es mi resumen para tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué podemos ver en esta lilla? En esta lilla podemos ver un pueblo sin fe, sin emuná, sin convicción y muy olvidadizo. Sabemos que anteriormente Adonai, por medio de Moshe, en la alilla pasada, hizo que un agua que no podía beberse, pues pudiera ser, la pudieran beberla. Y luego de eso lo llevó a un lugar donde había agua y palmeras para refrescarse. Pero el pueblo de Israel tenía una cosita. Habían olvidar muy fácilmente las maravillas que Adonai hacía. Así que empiezan a murmurar, diciendo que estaban en Misrayim, que cuando estaban en Misrayim eran mejor, que comían como querían. Se les olvidó que eran esclavos, que literalmente era un pueblo esclavo que sufría y que ellos mismos clamaron para ser liberados. Aparte, ¿cómo iban a comer carne? Una carne hirviendo en olla. O sea, ellos estaban recordando las muy, muy pequeñas cositas buenas que vivieron en Misrayim, olvidando todo lo demás. Así que aquí, un momento, podríamos pensar, ¿y no le queda como más fácil a Adonai simplemente como eliminar a ese pueblo? Como que, como que ya, como que decirle como, bueno, mejor como eliminarlo y volver a empezar y ya como que, ya, así, fácil, práctico. Pero no, Adonai quiso mostrarles su grandeza, porque a pesar de cómo era el pueblo, Adonai hizo una promesa con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces, si vemos al pueblo de Israel, lo primero que podemos pensar es que son necios y muy, muy olvidadizos. Y también podría decirse que también muy orgullosos. Saben Adonai todas las maravillas que ha hecho para ellos, con ellos, y lo olvidan así de fácil. También, también eso es parte de orgullo, porque no es ver lo que Adonai hace por uno, sino simplemente recordar lo que por uno mismo, digamos así, pudo hacer. Bueno, eh, denme un segundo. Bueno, entonces, si vemos, pues el pueblo de Israel son necios, olvidadizos. Pero ¿cuántas de nosotros también hemos olvidado lo que Adonai ha hecho con nosotros o para nosotros? Alguna enfermedad, un tiempo difícil. O sea, amados, siempre estamos como, o sea, siempre estamos como agradeciendo a Adonai por las maravillas que él hace en nosotros, pero después de un tiempo ahí chiquito, ya se nos olvida absolutamente todo. Y ya para nosotros ya es como que, no, sí, Adonai hizo eso por mí, pero no, pues sí, pues qué bueno. Y no, amados, eso no puede pasar.
Y si vemos, no ha pasado mucho tiempo desde que salieron de Mizrayim. ¿En qué fecha decían que estaban? En el 15º día del segundo mes. O sea, había pasado como un mes y pedacito y ya ellos estaban murmurando contra Moshe y Aarón, que al final es murmurar contra Adonai. Y no, amados, olvidemos muy fácil. Bueno, vamos a dejar ahí un momentico la lilla y nos vamos a ir a Gilgaul, que es Revelaciones. En Gilgalut, en Gilgalut, que es Revelaciones, nos habla del comienzo de la ira de Adonai, así como de los que fueron victoriosos sobre la bestia, y como cantaban cánticos de Moshe. También habla de los 7 malachim, las copas de la ira de Yohei, y la Shejina de Adonai llenó el lugar Kadosh, y nadie podía entrar hasta que los 7 malachim hubieran cumplido su propósito. ¿Qué podemos ver en Gilgalul? Revelaciones. Aquí nos está hablando pues de la ira de Adonai, que eso ya, amados, está aquí cerquitica de nosotros. Y los victoriosos que no doblegaron ante la bestia. Bueno, que no se doblegaron ante la bestia. Sus pasiones no los alejaron de Adonai, sino que fueron firmes a la gloria de Elohim y confiaron. También habla de los malachim con las 7 copas de la ira y pues lo que nos espera a este mundo que ya está muy cerca, amados. ¿Qué podemos ver acá? Que Adonai, o sea, también hablando como de la lilla, pero no, ahorita hago la similitud. Aquí nos está hablando de los victoriosos, que a pesar de que antes no estuvieron, no confiaron en Adonai, después sí lo hicieron y se mantuvieron firmes. Y pues o sea, sabemos que lo mejor, amados, es irnos con Adonai a la primera. Pero si eso no pasa, amados, si alguno se queda, si alguno, por alguna razón, eh, se queda, quién sabe por qué. Por lo menos saber, bueno, eso, o sea, no da como mucho consuelo, pero por lo menos saber que si te mantienes firme, Adonai te va a seguir protegiendo. Y eso es no doblegarse ante cualquier cosa que haga la bestia. Entonces, amados, es muy fácil como decirlo así, pero pues obviamente en ese momento, para los que digamos estén ahí, será difícil, muy difícil, pero Adonai después les va a recompensar mucho. Pero lo principal, amados, es irnos con Adonai en la primera. Bueno, ahora que podemos ver en Teilim. En Teilim nos habla de todas las maravillas que Adonai ha hecho y cómo su misericordia continúa para siempre. No hay nada en lo que Adonai no sea el Señor. O sea, no hay nada que no haya hecho, Él es todo amado. Y por eso debemos dar gracias. Por escoger al pueblo de Israel, por sacarlo de sus aflicciones, por entregarle la tierra prometida otra vez y por todo debemos agradecer. No tomarlo como por hecho. No pensar como, Adonai hizo eso al pueblo. Bueno, qué bueno. No, cada día Adonai nos cuida de algo. Él tiene el control de algo, o sea, de todo, ¿cierto? Pero de nosotros, Él siempre tiene el control de las pequeñas cositas que nosotros también hacemos. Él en eso decide protegernos, mostrarnos su gracia hacia nosotros, por más pequeña que sea. Entonces, por ejemplo, ayer les voy a contar algo que pasó. Ayer, aquí en la ciudad de Medellín, llovió mucho, llovió demasiado y muchas calles se inundaron por eso mismo. Y pues obviamente, pues hubo mucho, ¿cómo se dice? Trancón, pero ¿cómo más se le puede decir? Con mucho taco. Bueno, como muchos carros, ¿cierto? Había muchos carros por muchos lugares, obviamente porque algunas vías estaban cerradas. Y en eso, antes de que pasara la lluvia, a mi hermana tenía que ir a trabajar. Y ella estaba como, ¿será que yo no tengo que ir? ¿Será que sí tengo que ir? Y en eso empezaron a pasar muchas cosas antes. Primero una cosa, después otra cosita, después como no, después se le quedó algo, después, y ella estaba como, ¿será que yo no tengo que ir? ¿Será que Adonai me está diciendo de alguna forma que no vaya porque algo va a pasar? Y efectivamente pasó, se quedó como 2 horas estancada entre los carros porque había mucho tráfico vehicular. Muchas gracias. Entonces, vamos, en lo más chiquito, Adonai nos está protegiendo.
Entonces, en lo más grande debemos aún más tener confianza porque Adonai sigue protegiéndonos. Y por eso, obviamente, debemos agradecer. Antes se hacían altares, ahora podemos cantar, podemos estar en la obra, podemos enseñar, podemos hacer muchas cosas, amados, para agradecer a Adonai por todas las cosas que Él hace con nosotros. Ahora más, ¿qué similitudes podemos ver en la Lilla, en Hit Galut, Revelaciones y en el Teilim? En la Lilla nos habla de un pueblo olvidadizo, acostumbrado a sufrir, donde Adonai les mostraba constantemente su grandeza para que no se fueran hacia atrás. Un pueblo que con pequeñas cositas de placer podían olvidar su propósito, o sea, su destino. En Revelaciones también nos muestra eso. Habla de los victoriosos, que no se dejaron seducir de la bestia y pudieron tener su meta clara. Y a los otros, que se dejaron llevar por sus deseos, pues la ira de Adonai los tocó. Por eso en Telim nos recuerda de dónde salimos, para no volver a caer. Nos recuerda que tenemos todo si estamos con Adonai y su misericordia para nosotros continuará para siempre. Bueno, y por último más, ¿cómo podemos ver a Yeshua en esta lilla? Bueno, en todo. Sí, porque siempre vemos a Yeshua en todo. Yeshua es el que nos muestra el camino. Obviamente se sacrificó por nosotros para redimirnos, para saber, para saber que es mucho más fácil llegar a Adonai de lo que pensamos. Él es ese conducto y con mano fuerte y brazo extendido nos sacó de nuestras aflicciones. Ya es por medio de nosotros que nosotros sí decíamos pues agradecer lo que Él ha hecho por nosotros y seguir ese camino, o pues simplemente dejar que, bueno, ya hizo esta maravilla en mí, pero bueno, ya, hagamos otra cosa, vayámonos por otro lado. No. Así que más, no olvidemos lo que Adonai ha hecho en nosotros. No tengamos que tener siempre la prueba de que Adonai, o sea, no tengamos siempre que tener la prueba de Adonai para saber que tenemos que seguir confiando en Él. Por demás, que Adonai siempre, o sea, porque, a ver, Adonai siempre, hasta lo más básico, nos recuerda que está ahí. Entonces, seamos luchadores hasta el final. No perdamos la meta, el propósito, la tierra prometida que nos espera. No hagamos que nuestros 40 años del desierto sean los milenios más. Bueno, ser amados, hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Adonai les bendiga y vamos a orar. Adonai, muchas gracias por este día, Señor. Gracias porque podemos tener esta reflexión, amado. Gracias porque podemos saber que contigo, Señor, no nos falta nada, pero ya también nosotros muchas veces podemos, ese no nos falta nada, podemos tenerlo como nada. Entonces, amados, bueno, Señor, te pido por favor que nuestros amados seas tú y a nosotros también, seas tú dándonos ese entendimiento para no ser ni egocéntricos, ni egoístas, ni necios, ni olvidadizos ante todas las cosas que tú haces para nosotros, así sean pequeñas, así sean chiquitas, así sean muy grandes, porque las más grandes fácilmente se olvidan tan rápido. Entonces te pido por favor, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, a tener muy buena memoria para recordar y también a ser muy sujetos a ti, Señor. Que esos 40 años en el desierto no sean un milenio, no, sino que sea que ni siquiera, que si pasamos por esos 40 años, digamos, toda nuestra vida, ya sea llegar a la tierra prometida, que es que Adonai venga y pues que nos lleve con nosotros. No tengamos que sufrir nada más, Señor, sino que sepamos que lo hicimos bien y ya podemos estar contigo. Gracias, Padre Celestial, y guarda a todos mis amados que están escuchando. Y amén, en el nombre de Yeshua, amén y amén.